Carlos Selva, Leandro Santoro, Facundo Delgaizo, gracias a los tres por este ratito. Muy bienvenidos. Por favor, un gusto estar acá. Bueno, quería una mesa diversa para discutir, más que discutir, para conversar sobre cómo cierra el año, dónde estamos, hacia dónde vamos. ¿Y qué imaginan? Porque la primera percepción que tengo es, ya volvemos sobre esto, es este tal vez sea el peor diciembre en términos económicos de los últimos 10, pero al mismo tiempo parece encontrar cierta paz social que pocos hubieran augurado en la previa, después de tener diciembres muy convulsionados y con muertos. Enhorabuena, Dios quiera, falta todavía. Ojalá. Hay que poner todo el acento ahí. ¿Hay maduración política o hay una condena social a los vivos de siempre que obtura la posibilidad de que alguno se quiera pasar de la raya? Yo creo que la frustración es muy grande y eso hace generar una cierta pasividad que por suerte ha ido para ese lado y no por el hecho de violencia. Creo que fue un año donde también debatimos mucho los hechos de violencia y la sociedad tiene su recato porque no quiere ser parte de ningún hecho de ese sentido. La situación de la complejidad social que hay, como bien lo definiste vos, y no es nada más que analizar datos de cualquier variable que vos quieras analizar, es un fracaso desde todo punto de vista del gobierno de Mauricio Macri, y en ese sentido los sectores medios han pasado a ser bajos, los sectores bajos están en un nivel de indigencia que también ha crecido, tal vez menos que el índice de pobreza, pero que también ha repercutido. Pareciera ser que está la mano de Dios ahí, que no, por suerte, y con mucha esperanza de todos, de que no se precipiten hechos de violencia. La situación social, la desaprehensión del gobierno con respecto al ciudadano y al hombre como esencia de cualquier política, de destino de cualquier política pública, que es el ser, pareciera que no encuentra ninguna solución y hay un grado de insensibilidad que todos esos parámetros en otro contexto, la verdad que potenciarían conflictos y generaciones de situaciones de violencia. Hoy, por suerte, gracias a Dios, no está pasando. No, creo que obviamente es un año muy difícil, está finalizando, Dios quiera que termine en paz, y no, discrepo con el tema de la insensibilidad. Me parece que el trabajo que están haciendo en el Ministerio de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con el tema de toda la asistencia social. Hoy salieron datos de una asistencia directa que hay de 6.000 pesos en la provincia de Buenos Aires a todo lo que tiene que ver con formación y capacitación y educación, no atado al trabajo, que está atado a la educación, que está en forma directa a través de cuenta bancaria, no a través de punteros políticos. Me parece que todo eso influye para que lleguemos a un fin de año también más... O sea, no es porque Dios no lo quiere, sino porque el gobierno hace acciones las dos cosas. A ver, en los sectores más populares. Eso es lo que dice creo usted. que hay acciones directas, sobre todo de desarrollo social y en la provincia de Buenos Aires, muy directas para que justamente no pasen lo que todos estaban esperando que pase, que lleguemos a un diciembre incendiado y Esperemos que no pase. Por mi parte no lo esperaba. Lo que digo que no ha ayudado en nada la actitud del gobierno. Y particularmente una cosa es asistencialismo y otra es una política de inclusión. Eso está claro, estamos hablando de diciembre. Bueno, pero por eso, digo, no hay mejor política social que un buen plan económico y en eso tenemos mucho para discutir. ¿Santoro? Primero, diciembre no terminó. Vamos, sí, ¿no? No es menos cierto. Segundo, no creo que haya contradicción en las posiciones que se están hablando en esta mesa. Yo creo que el macrismo lo que hizo fue modificó la estructura social, Paulino. La punta de la pirámide, los dos primeros deciles, se dispararon hacia arriba. La gente que tiene dinero tiene mucho más dinero. 20%. El sector medio y medio bajo es el que más está siendo perjudicado por la política económica. Precarización laboral, pérdida de poder adquisitivo del salario, destrucción de capacidad de consumo, es el que está más jodido. Y en los últimos dos deciles de la pirámide, o sea, los sectores más bajos, ahí el gobierno pone plata, de verdad. Pone mucha plata, o sea, políticas sociales focalizadas. ¿Para qué lo hace? Para garantizar la paz social. Ahora, ¿esto significa que hay una visión sensible de parte del gobierno? No, es una visión inteligente, si se quiere, como consecuencia de que aplican un plan económico que es muy regresivo. Yo creo que este gobierno aplica políticas de redistribución del ingreso tan intensas como la de la gestión anterior, la de Cristina, pero en sentido inverso. En lugar de tratar de redistribuir la torta para hacer la cosa más equilibrada, hay una redistribución muy violenta de los sectores del trabajo hacia el capital. Por ejemplo, si vos medís el índice de Gini, que es un índice que se utiliza para ver cómo se redistribuye el ingreso, bueno, la situación empeoró el 30%. Si vos medís la participación del salario en el total del producto, también disminuyó muchísimo.
¿qué estamos? Estamos frente a un proceso de reestructuración de la pirámide social. Y la verdad es que el gobierno, digamos, lo que ha logrado mágicamente para mí es garantizar altos niveles de apoyo popular para este programa económico. Yo, sinceramente, le tengo que decir a Durán Barba que, a pesar de lo que, perdón, te cierro la idea, a pesar de lo que muchos dicen, lo tengo que felicitar, porque ha hecho las cosas tan mal que hasta el propio Círculo Rojo, que acompañó a Macri, se siente defraudado, pero sin embargo Macri conserva un 30% de apoyo popular. Eso, la verdad, que si no es obra de la comunicación, no se explica. Curioso, porque de todas maneras le endilgan a la comunicación los defectos del Se gobierno. se equivocan. Por otro lado. Están solamente, el gobierno lo único que hace bien es comunicar, Paulino. Katterberg hoy dice que el gobierno está 9 puntos por debajo de enero, pese al pésimo año que ha tenido, y que en diciembre retomó cierta recuperación de imagen, pero hay un sector, el del conurbano, industrial, el más golpeado probablemente, donde no solo no recuperó, sino que no paró de caer y sigue cayendo. También es cierto que depende de uno de dónde se pare y desde dónde mire la situación, probablemente encuentre respuestas diferentes. No es lo mismo Neuquén, donde la inflación sube el 6% porque se validan aumentos de precios porque Vaca Muerta explota, que el conurbano, donde la inflación es del 2,9 por debajo de la media del 3,2, donde el empleo industrial básicamente está sufriendo, está resentido, y donde además la situación de marginalidad, las changas, etcétera, han perdido efecto. Me da la impresión que es una situación de un enorme, yo diría, desafío para el año que viene, ¿o no? Sí. En medio de un año electoral, además. Sí, a ver, lo que se está planteando el año que viene, que va a cruzar toda la discusión económica, es ¿qué Argentina vamos a tener? O sea, este es el planteo que va a estar en 3 meses en todo escenario de discusión electoral. Y ahí claramente vamos a ver qué ofrecen también otros sectores. Nosotros estamos en el punto más bajo, de un año muy difícil. Hay una foto muy, muy difícil, pero yo creo que esa foto va a ser distinta en 6 o 8 meses. Cuando Carrió dice lo que dice en el Congreso el sábado, se ríe porque... Sí, pregunta de la mesa del partido. Claro, porque usted estuvo ahí, además. Por supuesto. Bueno, dice, sí, somos Cambiemos, pero no somos corruptos. ¿A quién le dice corrupto? No, a ver, ese discurso fue un discurso de casi 90 minutos en el Congreso del partido. Estaba bajando toda la línea al partido, a la sociedad, al gobierno. Estaba tirando ejes en todos los órdenes, en todo sentido. Y finalizó después de 90 minutos muy emotivamente planteando fuertemente: somos Cambiemos y no somos cómplices, somos Cambiemos y no estamos con la mafia del fútbol, somos Cambiemos y no estamos con el financiamiento de la política a través de las empresas. Estaba dando una posición muy fuerte dentro de Cambiemos, justamente para preservar Cambiemos, para preservar al presidente, aunque no lo puedan creer, lo hace para preservar a Cambiemos y para preservar al presidente. Me parece que es un planteo muy histórico de ella. Ella no rompe Cambiemos, pero no rompe su conciencia. Es algo... Y a ella misma, a pesar de que dice que se jubila. Sí, a ver, eso es real, comenzó los trámites jubilatorios, pero ella puede estar en la Cámara, no puede estar en la Cámara, eso nunca va a dejarse política, hasta el último momento de su vida va a estar haciendo política, y los que estamos con ella sabemos como este planteo, y la verdad que es muy bueno para el país que exista Carrió. Es muy bueno. Cerremos los ojos y pensemos en una Argentina sin Carrió. Entonces, tenemos que saber de que ella va a hacer esos planteos siempre. Y los gobiernos, las alianzas tienen que saberlo. Eso, usted es miembro de la auditoría. La auditoría es la que se encarga de velar porque no haya desvíos, defraudación, mal uso de los fondos públicos, entre otras cosas. Carrió ha batallado mucho, bien, mal, regular, no importa, pero ha puesto el eje ahí. ¿No tiene una mirada de que hay un desequilibrio en la mirada de hoy de Carrió hacia los propios, más allá de que públicamente dice algunas cosas, pero que no ha ido con el mismo ahínco por los propios que lo ha hecho con los externos? La verdad que... Qué buena pregunta. Sí, nosotros hemos planteado... Habría que incluir a Laura Alonso acá. Nosotros hemos planteado fuertemente todas las discusiones, adentro, afuera, hemos planteado todas las cosas y no nos hemos callado nada. Yo en la auditoría planteé auditar el Paseo del Bajo y perdí contra el PRO y contra el PJ. Perdí. Y yo planteé auditar el Paseo del Bajo y yo planteé auditar a IEXA. Y la verdad que para mí eso es muy saludable, para Cambiemos también. Es muy saludable que nosotros podamos tener esas discusiones. Perdón, usted me dice que no se audita el Paseo del Bajo. El Paseo del Bajo no se va a auditar. No se audita todo, se sortea eso, ¿no? No, en la planificación del paseo, en la planificación anual de la Ciudad de Buenos Aires no quedó para este año auditar el Paseo del Bajo.
Yendo ahora a la agenda y perspectiva de género, ¿qué cosas van a cambiar? ¿Entienden ustedes a partir de todo lo que es visible, evidente, está presente? El otro día, por eso digo, hay veces la coyuntura y algunas, ahí uno entiende, y a veces cuando vos ves al presidente mandando un mensaje, no me quiero ir por la rama, que sigue marcando de que es el camino, que está más contento, bueno, digo, hay un mensaje comunicacional tan fuerte para un sector que consolida imagen, pero en otras cosas somos una sociedad totalmente débil. Desde el espacio al que pertenezco, que es el Frente Renovador y Sergio Massa particularmente, siempre hemos tenido una visión de paridad, de defensa del espacio de la mujer, de defensa de un montón de actitudes. Ha sido casi un eje de discusión hasta hacia adentro. El otro día cuando tuvimos el lamentable hecho del fútbol, ¿no? De River y Boca, el jueves anterior había sido el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia de Género. No tuvo ni 3 líneas, Paulino. Y entonces, digo, nos pasan este tipo de cosas porque también somos muy coyunturales. Todos sabemos, y vos lo dijiste, creo que sintéticamente y muy bien, hay una etapa nueva de la sociedad que no tiene retorno, que es empezar a atender determinadas problemáticas. Vos lo separaste muy claro, un caso es el abuso, el otro es la violencia, el otro es todos los parámetros que vos se puedan ocurrir sin disquisición de sexo. Pero realmente hay que tener continuidad de políticas públicas y principalmente de las áreas de gobierno. O sea, ¿usted cree que también hay acá una reacción espasmódica, como claro, desempolvar el proyecto de Barra Bravas porque pasó bueno, lo de River eso Boca? ya fue, como el de violencia en algunos casos, como el de seguridad. La reglamentación de un protocolo que hasta el propio Papa Francisco cuestionó hoy a propósito del el cumpleaños del Papa Francisco, cumplió 82, ya debe estar dormido, porque obviamente en Italia, en el Vaticano, son las 2, 3 de la mañana. Extraña manera de no querer hablar de la Argentina, extraña manera de no venir a la Argentina. Bueno, claro, efectivamente, lo que hay que decir es, reapareció en escena el día de su cumpleaños, esa es mi mirada. Con un mensaje contestatario en la perspectiva de que hay que cuidar el gatillo fácil eventual cuando uno le da herramientas a la policía. Coincidió con Carrió, El aunque Comité Internacional recibió de a la Pena de Grabois Muerte, también el Papa Francisco, es decir, Papa Francisco, Grabois, Papa Francisco, Cristina Kirchner, toma de Canal 13. Después podemos analizar cualquier cosa. Sí, no lo veo. Yo no sería tan lineal. Fue en el Comité Internacional de Pena de Muerte, o sea, desde donde lo planteó él. O sea, después nosotros hacemos nuestras propias lecturas, pero lo que hoy planteó el Papa Francisco fue dentro de un Comité Internacional de contra la pena de muerte. Sí, con un hecho adicional, que es que el hijo de Bolsonaro planteó la idea de reinstaurarla en Brasil, que fue el diputado más votado en las elecciones últimas en Río de Janeiro, pero es el propio Jair Bolsonaro el que dice no. Y lo enfrenta. Bolsonaro, que por otra parte tuvo la foto con Olmedo. Sí. Olmedo tuvo la foto con Bolsonaro. Olmedo. Alfredo Olmedo, efectivamente, que quiere ser el Bolsonaro argentino y ha contratado al Tata Joffre como principal asesor y consejero, y algunos dicen que tiene una opción y que hay un andarivel por el cual construir la candidatura y demás. Bueno, en fin. ¿Hay espacio para un Bolsonaro en la Argentina? ¿Hay un espacio para un disruptivo? ¿Hay un espacio para alguien por fuera de las estructuras? ¿Alguien que no esté en la escena hoy? Yo creo que si hay una crisis económica profunda, de verdad aguda, hay espacio para cualquier cosa. El gobierno es muy irresponsable con los valores que maneja. En su estrategia de comunicación y de recomposición de la relación con la clase media está diciendo cualquier cosa. Yo, como te decía recién, creo que lo único que hace este gobierno bien es comunicar. Creo que hay un plan ideado por Durán Barba, ejecutado por Patricia Bullrich, que tiene la colaboración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, de tratar de polarizar la cosa en términos de los buenos y de los malos, y a los malos hay que matarlos y no hay que dar explicaciones. Hay valores muy fuertes atrás. Yo le contaba a Facu y hablé con varios diputados de la coalición cívica celebrando las declaraciones de Carrió. Mirá, yo milito en Unidad Ciudadana, pero a mí me volvió el alma al cuerpo, que por lo menos alguien dentro de esa coalición, yo hubiese esperado que lo haga el radicalismo, que llame la atención sobre los valores que se tratan de instalar. O sea, yo entiendo que hay un problema de inseguridad y que la gente tiene miedo. Yo también soy papá, tengo el mismo temor que tenemos todos. Pero suponer que habilitando a la policía a disparar por la espalda, sin que tenga certeza de que la persona está armada, liberando todos los canales de control, la cosa va a mejorar, es una visión muy chiquita de la realidad. Cierro con esto. Estamos hablando de la posibilidad de tener dos problemas. La agresividad de la delincuencia, que existe y está cada vez más jodida, y el gatillo fácil. Entonces, es de un nivel de irresponsabilidad lo que está pasando acá. Y yo estoy seguro que tiene que ver con Bolsonaro. Y estoy seguro que tiene que ver con que tal vez el señor Olmedo, que es un mamarracho, empieza a medir en las encuestas. Increíblemente, si yo te decía, Paulino, hace un año atrás, que un tipo como Olmedo iba a medir 5 puntos, como dicen que está midiendo ahora, me decís, no puede ser. Pero incluso invertí eso, Leandro, perdón el tuteo, pero digo,
La elección que gana Macri como presidente, él arranca tercero en enero. Sí. Y era un polo que todo el mundo decía, no, mira, es un extremo, la sociedad no vota a los extremos. Era Massa el líder, era Scioli segundo, luego emergió Scioli. La noche de la elección de octubre, algunos lo daban ganador a Scioli en primera vuelta. Sí. O sea que la Argentina sencillamente también tiene un problema de identidad en la construcción de fuerzas políticas, Sí. porque es muy personalista, no solo en la Sin duda. construcción, De personas, sino en la elección. no de ¿o me partido. equivoco? No, es o sea, ambas cosas explican la construcción y la elección. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo creo que algo tiene que ver, esto es mesa de café, pero en mi definición. Digo, yo creo que las PASO hicieron eso, que se dinamitaron los partidos políticos, no hubo consecuencia de entrar en una PASO y después salir, no serás vos el candidato, pero salías. O sea, la bifurcación de la decisión, que antes era mucho más estructurada, que a veces al justicialismo se nos cuestionaba la verticalidad, digamos, como eje casi de conducción en nuestra formación. Digo, hoy particularmente el cambiarse de un lado para el otro, de ir de un lado para el otro, pasa en la sociedad sin costo. Entonces, claro, todo eso hace que se vuelva a potenciar la democracia de personas. La gente mira a la persona, no mira el proyecto, Bueno, pasó. en definitiva, si la persona se va, la banca dejó de ser del proyecto, pues siempre es de la persona. Pero cuando Y antes pues, se Es iba... un tema que me perdona. apasiona Paulino, porque es un tema que me apasiona, a mí soy politólogo. Voy a disentir en algo. Yo creo que hay crisis del sistema de partidos en la Argentina desde el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos es lo que empieza a romper el bipartidismo y empieza a replantear la política. En segundo lugar, es algo que está pasando en toda América Latina y casi te diría en Occidente. Los partidos políticos son muy débiles. Hay frentes, viste, que son también muy flexibles. En tercer lugar, yo creo que es verdad lo de la democracia de audiencias. De hecho, a mí muchas veces me preguntan por la unidad del peronismo, la unidad ciudadana, la unidad de la oposición, y yo siempre digo lo mismo. La gente no vota, lamentablemente, ni partidos políticos, ni frentes, ni programas. Vota candidato. No me gusta ese estilo de democracia, pero es la democracia que tenemos, ¿viste? Yo lo que creo que el señor, y quiero terminar por lo menos en este puntito, el señor Olmedo, al principio parecía grotesco, nos causaba gracia a todos, creo que desfilaba por los canales de televisión porque era gracioso, y empieza a ser peligroso. Yo estaba releyendo, y los invito a que lo hagan, a los que les gusta la lectura, El miedo a la libertad de Erich Fromm, que es un libro muy interesante donde plantea cuando la clase media empieza a entrar en crisis, cómo empieza a virar hacia el autoritarismo. Y hay un anhelo hasta de sadismo. Y yo creo que acá hay una cosa muy fuerte con el sadismo, ¿viste? Esto de decir, a ver, a mí no me importa, por ejemplo, para el violador, castración, pena de muerte para el chorro. Claro, al principio vos estás asustado y viene una persona que te dice, yo voy a resolver este problema, que fue lo que pasó en Brasil con Bolsonaro. Bolsonaro se llevó votos de Lula porque, a diferencia de otros candidatos, como el candidato de Lula, Haddad, que no decía nada, Bolsonaro decía, yo voy a hacer esto. Un desastre lo que decía, pero decía que iba a hacer algo, Paulino. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas simplificaciones, porque cuando te querés dar cuenta, la sociedad no giró hacia la derecha, giró hacia el autoritarismo de izquierda y de derecha. Bueno, ese es el punto, es muy valioso y es muy válido, y compartiendo eso, lo único curioso es que vos marcás, se terminan los partidos tradicionales con la Constitución que consagra el bipartidismo. Sí. Porque eso es lo curioso, porque los organismos de esa Constitución son los organismos de el acuerdo con la oposición. De hecho, la figura del jefe de gabinete, de hecho, el Consejo de la Magistratura, de hecho, los nuevos derechos, es la consagración de. Sí. Y sin embargo, fue la disrupción. Lo último, sí. No, que el Congreso, justamente, Carrió planteó muy fuertemente esta cuestión del autoritarismo de izquierda y de derecha y esta visión de Bolsonaro bajando en Argentina. Ella se plantea y nos interpeló a nosotros como partido. Somos un partido humanista, somos un partido que va a defender los derechos humanos, y ella no va a estar en esa especulación de si hoy esa agenda, la seguridad nos preocupa a todos, pero no puede haber una especulación. Entonces, me parece que hay que tomar el tema muy seriamente, cómo dar respuesta y a la vez no perdés todos estos principios humanos. Yo les agradezco mucho este intercambio, porque son tres expresiones políticas diferentes, etc. Ojalá la cultura del encuentro de la cual bregaba el Papa Francisco, cuando era Bergoglio, nos pudiera imbuir por un ratito y poder discutir al menos seguridad, economía, salud, educación, después todo lo que quieran. Pero acá, las políticas de Estado. Acá y acá. Porque de lo contrario, lo que está en crisis también nos interpela a todos. Claro. Los que alguna cuota de poder
desde algún lugar ostentamos. Paulino, una sola reflexión. Porque ese es el enojo de la gente, que después no importa dónde la capitalice. Lo único que no podría hacer la política es además enojarse que la gente esté enojada porque no le dio respuesta a lo que la gente pedía. ¿Me explico? ¿Pero a vos te parece que se puede perder un año más sin llegar a un pacto social en los ejes centrales que vos dijiste, que es un poco lo que venimos pregonando, no porque sea lindo para el discurso, sino porque realmente vemos que el gobierno sigue hablándose al espejo, se sigue encerrando y nos va llevando a un camino cada vez más difícil 2019 para adelante? Este año, modestamente, si uno tuviera un interés, un deseo político, sería que el gobierno aproveche este año para convocar realmente un gran acuerdo social para salir hacia adelante, porque si no, creo que la situación es la que percibimos en números. Y que sea genuino. Lógicamente. La convocatoria y cuando la oposición se siente. Exactamente. Gracias a los tres. No, por favor, un gusto.